Bien. En este tercer parcial, lo que vamos a ver es generalmente las vías que integran las sensibilidades que hemos platicado a lo largo del curso. Va a haber vías sensitivas, va a haber vías sensoriales, ¿sí? Vamos a estudiar los sistemas motores, básicamente el sistema piramidal, el extrapiramidal y el sistema neurovegetativo. Vamos a ver dos órganos de los sentidos, que son, digo, dos aparatos, pues, de los sentidos, que son el aparato visual y el aparato auditivo y vestibular. ¿Ok? Y vamos a ver algunos sistemas, pues, neurales complejos, como son formación reticular y sistema límbico. Básicamente en eso consiste este tercer parcial. ¿Ok? Y entonces vamos a empezar la integración de los conocimientos que tenemos de la primera y segunda unidad con estas grandes circuitos o vías, ¿sí? Para ver la aplicación que tienen. El día de ayer en la noche les mandé un artículo. ¿Algunos lo leyeron? ¿Sí? ¿Cómo cuántos? Sigan. Yo. Ok, Mara. ¿Quién más? Alejandro. Jacqueline. Yo también. Yo también. Brandon. Ok. Bien. De hecho, ahorita les voy a mandar al rato otro artículo sobre clasificación de dolor. ¿De acuerdo? El tema que vamos a ver el día de hoy se llama vías esteroceptivas. Bien. Si ustedes recuerdan, la esterocepción comprende dolor, temperatura, tacto, presión. ¿Ok? Y todas las sensaciones relacionadas con esto. ¿Sí? Por ejemplo, ardor, comezón, ¿sí? Picazón, ¿sí? Todas estas sensaciones se relacionan generalmente con los sistemas exteroceptivos. Algunas se van a relacionar con el sistema propioceptivo. Recuerden que el sistema propioceptivo es el que conduce tacto fino. ¿Ok? Entonces, este lo sacamos de las vías esteroceptivas. ¿Sí? Aunque vamos a ver que hace casi los mismos relevos. Bien, si analizamos un poco el artículo, todas estas modalidades de sensación pueden ser dolorosas. ¿Ok? Dolor no se diga, calor. ¿Sí? Calor. El frío o el calor pueden ser dolorosos. ¿Ok? El tacto grueso. Es más, el tacto fino llega a tener características de dolor. Por ejemplo, en pacientes diabéticos con neuropatías. Tocar la piel, simplemente tocarla, genera dolor. No se diga presión, ¿verdad? Nos saludamos y empezamos a apretar, hasta que generamos una acción mecánica dolorosa. Entonces, los sistemas esteroceptivos se pueden relacionar o podemos platicar de que se relacionan con ese síntoma que se llama dolor. Y si ustedes leyeron en su artículo,
al dolor se le clasifica de muchas formas. ¿Sí? Si estamos hablando de fisiopatología, hablamos de síndromes. Y cuando hablamos de síndrome, este se define como un conjunto de signos y síntomas de fisiopatología común y etiología diferente. ¿Ok? Y entonces, si ustedes se van al diccionario, verán que hay un síndrome doloroso. Y entonces el dolor se acompaña de infinidad de signos. ¿Ok? Que me revelan si hay dolor o no hay dolor. El dolor como tal es un síntoma. Y los síntomas no se ven. Esa es la característica de un síntoma. No lo percibo si no se acompaña de una serie de signos. ¿Ok? Alguien puede decir, me duele la muela, me duele la cabeza, ¿sí? Me duele el pecho. Y lo primero que preguntamos es, ¿cuánto? ¿Con qué intensidad? ¿Verdad? Y pues muchos médicos agarramos la escala del 1 al 10. ¿Verdad? A ver, del 1 al 10, dígame en dónde coloca su dolor. ¿Por qué? Porque solo el paciente lo siente. Solo el paciente sabe si es intenso o es leve. A veces genera toda una serie de signos que me dicen que el dolor es intenso. Es más, me llegan a dar el diagnóstico. Imagínense ustedes que son médicos, están en su consultorio y de momento salen a la sala de espera, ¿sí? Y ven a un paciente que está sudoroso, pálido, con las manos en el pecho y encorvado. En el momento en que ustedes lo ven, lo primero que van a decir, se está infartando. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque todos esos signos de actividad motora, refleja, visceral, ¿sí? Me están diciendo que ese paciente tiene un problema cardíaco. ¿Ok? A veces llega el paciente y dice, traigo dolor en el pecho, y no le creemos. ¿Por qué? Pues porque no lo vemos en esa posición, no lo vemos sudoroso, no lo vemos, pero trae dolor. Y en cualquier momento puede presentar toda esa sintomatología. Bien, entonces, a lo largo de la historia, y si ustedes leyeron su artículo, por ahí mencionan qué es el dolor, ¿sí? Y si se acuerdan, ¿cómo lo definen? No. En alguna parte de su artículo dice, el dolor es un estado sensorial. En otra parte de su artículo les dice que es una sensación emocional. También dice que es una experiencia somática, ¿no? Una experiencia somática. Y Un eso, estado... Yo había Sí. leído que es más un estado sensorial, como dicen, más que uno fisiológico y que tiene que ver más con... O sea, viene cosas interesantes, pero sí dice que tiene también que ver como el dolor y cómo lo controlamos con nuestra mente y así como ayuda al parto. O sea, bueno, ya es más adelante, pero más o menos así, por ahí va. Ok. Es un estado fisiológico. ¿Sí? Mencionan ahí en el artículo, es un fenómeno fisiológico. ¿Sí? Y si leyeron, pues realmente el dolor es sumamente complejo. ¿Sí?
hay infinidad de definiciones acerca del dolor. ¿Ok? Y aquí vamos a ver algo relacionado o manejar un concepto que se llama estado emocional. ¿Sí? En su artículo hablan de estado sensorial y luego de sensación emocional. ¿Sí? Vean que abarcan dos elementos que son estado emocional. Todos los estados emocionales, ¿sí?, tienen o están caracterizados por la presencia de un sentimiento y una emoción. Hay una gran discusión desde hace más de ya casi un siglo y no se ponen de acuerdo ninguna persona acerca del dolor. Ustedes leyeron en la primera página del artículo que el dolor es algo muy similar a ciertos estados afectivos, como son miedo, ¿sí?, ira, sentimientos, ¿sí? Y todos ellos se pueden relacionar con dolor. Y el dolor mismo forma parte de ese número de estados emocionales. Y el dolor es muy similar a decir estoy triste, tengo miedo, ¿sí?, tengo dolor. ¿Ok? Ustedes me dicen, tengo miedo. Y si yo no los veo que están temblando, que están pálidos, que están taquicárdicos, que están en X posición, ¿sí?, pues voy a decirles, están mintiendo. ¿Ok? Si me dicen, estoy triste y no los veo llorando, no los veo con toda una serie de datos que me digan que están sufriendo, pues no lo vamos a saber, no lo creemos. Solo la persona sabe cuál es su sentimiento. ¿Ok? Por eso les preguntamos, en la escala del 1 al 10, ¿cuánto dolor tienes? En la escala del 1 al 10, ¿cuánto miedo tienes? ¿Qué tan triste estás? Sí lo hacemos un poco racional, ¿no? Y queremos llegar a ver cómo está. Porque son cosas que si no lo demuestran, no lo sabemos. Yo veo sus caras y no voy a poder definir si Alexa está triste, preocupada, feliz, con simplemente verla, o García, o Alejandro, ¿sí? Cada uno de ustedes en este momento tiene un estado emocional. ¿Ok? A veces lo demostramos a través de una emoción. Fíjense qué interesante. Y la emoción es todos aquellos fenómenos que ocurren en diferentes partes de nuestro sistema nervioso central y que nos demuestran por qué tienen dolor, por qué están tristes, por qué están felices. ¿Ok? Entonces, podemos decir que todo estado emocional tiene un sentimiento que es cortical, que está generado por el límbico y modulado por la corteza prefrontal. Fíjense, generado en el límbico y modulado por la corteza prefrontal. Y que puede o no presentar una
emoción. ¿Ok? ¿Cuáles son? ¿Qué es la emoción? Realmente, ¿qué es la emoción? La emoción está dada por todas las estructuras subcorticales. Fíjense, subcorticales, no corticales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una estructura subcortical? El hipotálamo. Y el hipotálamo me puede dar respuestas, pero inmensas, muchísimas, a todos mis sentimientos. Si tengo dolor y la información le llega a él va a generar sudoración, palidez, de tegumentos, ¿ok? Disminución de la TA, de la presión arterial, ¿sí? Modificaciones en la perfusión celular, en fin, va a generar toda una serie de respuestas a ese sentimiento, que puede ser tristeza, dolor, miedo, etcétera. ¿Ok? Va a generar, imagínense cuando la información de dolor llega, puede generar reflejos. De hecho, los reflejos primarios son el de retirada. En la médula espinal, en el momento en que entra la información de dolor al núcleo gelatinoso o al núcleo espinal del quinto, lo primero que tenemos es un mecanismo de retirada que está generado por una vía eferente en un arco reflejo. Al subir la información, podemos activar la formación reticular. Y la formación reticular, ¿qué va a hacer? Nos puede mandar a dormir por un dolor intenso. Nos paraliza ante el miedo, ante miedo intenso, y no nos movemos. Son acciones de formación reticular. Cuando esa información de dolor, lo leyeron por ahí, llega al límbico, se generan esos fenómenos aversivos de aversión al dolor, ¿sí? De miedo, de pánico. Yo les dije, pregúntenle a alguien que ha tenido un infarto qué tipo de dolor sintió en ese momento o qué sentimientos generó. Y les dije, y les va a decir, sentí que me moría. ¿Ok? Eso está generado en un lóbulo límbico, en la corteza del lóbulo límbico. ¿Ok? Me encanta el dolor. ¿Sí? Soy masoquista. Me fascina. Acuérdense, vimos que el dolor, ¿verdad?, puede llegar al núcleo accumbens. Y ese núcleo accumbens me va a activar zonas de gratificación ante el dolor. Un segundo, debo conectar. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, continuamos. Entonces decíamos que el dolor,
cuando la información va viajando a través de una vía, se van generando diferentes reacciones, signos, sentimientos, dependiendo de dónde va llegando. Vamos a ver, por ejemplo, que cuando el dolor llega al área 312, ¿se acuerdan? Que es el área somestésica principal. Lo único que me indica es dónde se produce, de dónde proviene el dolor. ¿Ok? Y es cuando llega a las áreas asociativas 5 y 7, que están en el lóbulo parietal, donde ahí se le dan otros matices a ese dolor. ¿Ok? Que generalmente están relacionados con el sistema límbico, ya que el cíngulo establece conexiones importantes con el lóbulo parietal, con esas áreas asociativas. ¿Ok? Decíamos, si llega a la amígdala, pues ahí está el centro de la aversión. ¿Sí? No me gusta, el miedo. Y el paciente que tiene un dolor en el pecho intenso entra en pánico, en un miedo en serio. O la persona que le encanta el dolor y activa las regiones anteriores del estriado, el núcleo accumbens, ¿verdad? Y lo disfruta. Entonces, ¿de qué va a depender lo que yo sienta? Pues de muchos factores. Va a depender, acuérdense, hay un centro de control del dolor en mesencéfalo. ¿Ok? Y ese centro de control en el mesencéfalo, la sustancia gris periacueductal, es el productor de endorfinas, morfina endógena. Y es el que en un momento determinado va a bloquear la entrada de dolor. Es el mismo efecto que hace la morfina exógena, ¿no? Un analgésico potente. Bueno, lo tenemos adentro. Y de eso depende mi umbral al dolor. ¿Es alto? Es bajo. Es alto, produzco muchas endorfinas. Tengo un umbral bajo, produzco pocas endorfinas. Y es en el trayecto de la vía que le vamos a mandar la información a esa sustancia gris periacueductal. Y entonces modificamos el dolor. ¿Ok? Bueno, esta introducción es importante porque ya les dije que si yo hablo de tacto, hay tacto doloroso. Me tocan, me duele. ¿Ok? Por ejemplo, presión dolorosa. Tengo artritis y muevo los dedos y me duelen las articulaciones. ¿Ok? Son acciones mecánicas. Entonces, todas las vías esteroceptivas están relacionadas con el dolor y forman parte de algo que vimos en las dos primeras unidades que se llama sistema anterolateral. ¿Se acuerdan? Ese conjunto de fascículos que van en el cordón anterolateral, ¿sí? O en las regiones anterolaterales de la sustancia gris medular, de la sustancia blanca medular, y que van a ascender por varias regiones, todos juntos, ¿verdad? Y van a terminar en diferentes regiones del sistema nervioso. ¿Ok? Para hacer lo que tengan que hacer.
Bien. Pudimos hablar de calor, pudimos hablar de frío, de tacto, de presión, ¿sí? Fíjense, si yo en este momento abro la puerta, la cierro y mi dedo se queda ahí y no lo quito, pues lo machuco con la puerta. Una acción mecánica. Y en ese momento genero un dolor. Y probablemente grite, ¿no? Y quien está junto va a llegar y me va a preguntar, ¿qué te pasó? Y yo le voy a decir, oye, fíjate que me acabo de machucar el dedo. ¿Y qué es lo primero que va a hacer esta persona? Préstamelo. Y si no hay lesión, empieza a darle masaje. Si no hay fractura, empieza a darle masaje para quitar el dolor. Bueno, esto tiene un fundamento. Si yo tengo dolor y en este momento empiezo una acción mecánica intensa, esa vía que transmite tacto y presión va a competir con la vía del dolor y la temperatura. Y si en este momento este estímulo de tacto es más, o presión es más intenso, el dolor disminuye. Ese es el fundamento de los masajes para modificar la vía que está activada de dolor. ¿Ok? Entonces, oye, dame un masaje porque me duele la espalda. Activamos la vía del tacto y la presión. Y entonces compite con la vía de dolor y temperatura. ¿Ok? Bien. Doctor, una Sí. pregunta rápida. Sí, Me causó adelante. curiosidad. Por ejemplo, y en el dolor de, pues, del síndrome premenstrual, tipo cólicos que tienen las mujeres y así que les gusta, bueno, no les gusta, les ayuda como poner cosas calientes en esa área. ¿Es por eso igual? O sea, Es supera igual. como la temperatura y por eso deja de doler. Sí, hay muchos mecanismos para intentar quitar el dolor. ¿Sí? Por ejemplo, hay medicamentos en menstruaciones dolorosas, ¿verdad? En ciclos menstruales en los cuales se presenta dolor. Hay que dar tratamientos con ciertos medicamentos que a mediano plazo hacen que los sistemas de control del dolor se activen y entonces vengan menstruaciones ya sin dolor. ¿Ok? Pero tienen que verlo con un ginecólogo para que las ayude a quitar esos ciclos dolorosos. ¿Ok? Y no es más que medicamentos que van a actuar en ciertas regiones de la vía, generando normalmente más producción de endorfinas, de sustancia P, de ciertos neurotransmisores o neuromoduladores que van a modificar la información de dolor. ¿Ok? Pero sí se puede tratar este dolor. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a hablar más adelante de dolor. Les voy a mandar algunos artículos. Por ejemplo, el dolor crónico. El dolor crónico afecta totalmente toda la estructura de las vías. ¿Sí? ¿Ok? A veces se quita la causa de ese dolor crónico. Se quita, se opera, lo que ustedes quieran. Pero ese dolor crónico va a persistir por meses, a veces hasta años, después de que ya se corrigió el problema. Por ejemplo, en síndromes de canal estrecho, en hernias de discos intervertebrales, ¿sí? Dolorosos. Se operan, se arregla el problema, pero el dolor persiste hasta que vuelve nuevamente a generarse un sistema de conducción de información más o menos normal, por esa plasticidad que tiene el tejido nervioso. ¿Ok? Van a ver que en el dolor crónico se afectan todo. Se modifican todos los elementos desde el receptor
hasta los niveles corticales. ¿Ok? Entonces, esto nos va a ayudar, si leemos, si conocemos estos procesos, a tratar de evitar que el paciente tenga dolor crónico. Porque a veces los dejamos y esto persiste, persiste, persiste y nunca combatimos las causas de ese dolor. ¿Ok? Y a la larga, pues el paciente va a estar en un sufrimiento total. Y ya no le va a ser útil analgésicos, fisioterapia, y a veces hay que llegar hasta cirugías para quitar ese dolor. ¿Ok? Entonces, es un tema para tomarlo de hobby médico, leer todo lo que puedan sobre dolor y hacerse unos expertos en dolor. Y es un tema sumamente interesante. ¿Sí? Ya quedamos que no es lo mismo un dolor somático que un dolor visceral. Son totalmente diferentes. ¿Sí? Desde las vías hasta las áreas corticales a donde llega. Entonces son diferentes el dolor somático del dolor visceral. Y las características de cada uno totalmente diferentes. ¿Ok? Bien, vamos a hablar un poco, vamos a compartir pantalla y vamos a hablar de estas vías esteroceptivas. Ok. Bien, creo que ahí están viendo la presentación, ¿ok? Bien. ¿Por qué iniciamos con dolor? Pues porque es el tema que ustedes van a manejar como médicos toda la vida. ¿Sí? Y quiero que vean esto. Así iniciamos el tema de vías esteroceptivas. Clasificación de nocireceptores. Noci, nocivo. ¿Ok? Daño. Receptores que me informan sobre daño. Eso quiere decir nociceptor o nocireceptor. ¿Ok? Y vean que los tenemos profundos y viscerales. Y quiero que observen algo importante en esta diapositiva. Tengo nociceptores musculares, nociceptores articulares, nociceptores o nocireceptores viscerales. Vean, corazón, aparato respiratorio, digestivo, urogenital. ¿Ok? Y quiero que vean algo que es importante. La mayor parte de las fibras que conducen dolor, ya habíamos dicho, las fibras se clasifican en fibras del grupo A. Y las fibras del grupo A se clasifican como 1 romano, 2 romano, 3 romano y 4 romano. Quedamos que si es un romano, 1A, son fibras muy gruesas. Pero si es 4A, es una fibra muy veloz, pero no tan veloz. ¿Ok? Las fibras del grupo A generalmente conducen desde, ¿qué será? 14 metros por segundo hasta 140. O sea, son las velocidades, el rango es muy grande. Vean, de 14 metros
a 140 metros o 120 metros. Entonces, cuando hablamos de una fibra A1, es que conduce a 120, 140 metros por segundo. Si hablamos de una fibra A4, es que conduce 14, 20, 30 metros por segundo. ¿Ok? Dentro de esas fibras muy rápidas, son las que menos rápido conducen. Y acuérdense que hablamos también que en las fibras del grupo A se pueden clasificar como alfa, beta, gamma, delta. ¿Ok? Y aplicamos el mismo criterio. Si es alfa, 120 a 140 metros. Si es delta, 14, 20, 30 metros por segundo. Y entonces aquí ustedes ven que la mayor parte de los receptores son del grupo 3 o del grupo 4. ¿Ok? Entonces sus velocidades de conducción de la esterocepción va de 14 metros hasta 30 metros por segundo, dependiendo si son de grupo 4 o del grupo 3. Y vean aquí, A delta. A quiere decir que son del grupo A, delta. Bueno, la mayor parte de las fibras somáticas que conducen dolor somático son A delta. Algunas conducen dolor que podríamos decir visceral. Vamos a ver que están en ciertas estructuras de las vísceras. Y luego tengo las fibras C. Las fibras C son viscerales, aferentes viscerales generales. ¿Ok? Toda neurona aferente visceral general normalmente se clasifica como C. Y esas fibras conducen a menos de 1 metro por segundo. Es más, la mitad de 1 metro por segundo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, son de velocidades muy lentas. Las fibras que conducen dolor visceral conducen muy lento. ¿De acuerdo? Esta es una tabla que está en el Haines y que está en muchos libros de fisiología. Ahí no hablan de terminaciones libres, de Pacini, de Krauss, ya los están viendo. No hablan de nada de eso. No hablan de las clasificaciones histológicas. Es más un manejo fisiológico para que nos acostumbremos. Entonces, los receptores, vean, los receptores para el dolor visceral y somático, ¿sí? Son fibras, más que receptores específicos como terminaciones libres, Pacini, etc. Ya sabemos que histológicamente tienen esa forma, pero el fisiólogo siempre va a hablar de fibras. Los estímulos, vean, la mayor parte de los estímulos son procesos inflamatorios. ¿Los ven aquí? Inflamatorios. Liberación de sustancias. Me golpeé. El golpearse genera liberación de X sustancias que producen ese estímulo de dolor. ¿Ok? La presencia, por ejemplo, de aerosoles, gases irritantes, fenómenos mecánicos compresivos, la puerta sobre mis dedos, es un estímulo mecánico. Vean, irritación de mucosas.
Distensión. Se toman una coca, una lata de coca así sin parar, y inmediatamente el estómago se llena de gas y me va a producir sensación de dolor. ¿Ok? Vean, congestión, edema pulmonar, inhalación de irritantes, distensión, contracción potente, torsión, por ejemplo, en una hernia. Si las hernias se tuercen, tenemos problemas serios y un dolor intenso. Tracción, a veces hay cirugías y dejan caer ahí el almidón de los guantes. Se producen adherencias por estar manipulando mucho las estructuras, ¿sí? Esto pasa en cirugías abdominales, pélvicas. Se maneja tanto las estructuras que se lesionan, se pegan, y al ratito un movimiento de esa zona que está adherida, ¿sí?, me produce un gran dolor por tracción, por adherencias. ¿Ok? Los gases, cólicos, apendicitis, la retención fecal. No se imaginan ustedes cuánto paciente de la tercera edad llega a urgencias por dolor, por retención fecal. Y hay que desimpactarlos para quitar el dolor. ¿Ok? Bueno, vean ahí que en este cuadro hay infinidad de estímulos que me pueden producir dolor. No se diga quemaduras, la presencia de sustancias químicas que nos caen, que tocamos, ¿sí? ¿Ok? Irritantes nos van a producir dolor. Vean, clasificación de receptores cutáneos, mecánicos, térmicos, que utilizan fibras de pequeño diámetro. Y aquí ven ustedes esa clasificación, A delta y C. A delta y C. ¿Ok? Y vean, mecanorreceptores cutáneos, estímulo. Respuesta, los estímulos táctiles no discriminatorios. O sea, que no puedo saber qué son. Por ejemplo, pellizco, roce, estiramiento, presión. Todos estos son sujetos de producirme dolor. Respuestas a cambios transitorios de temperatura. Hay estímulos de calor y frío no dolorosos, pero hay estímulos, ¿sí?, vean, térmicos dolorosos. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, yo puedo en mis vías esteroceptivas manejar tacto no doloroso. Pero si yo soy un diabético y me tocan, me van a producir dolor. Y entonces el tacto es doloroso. Presión no dolorosa. Nos saludamos, pero no somos tan amigos y en este momento empezamos a presionar porque estamos enojados hasta producir dolor en el otro. ¿Sí? Esa es una presión dolorosa. O el meter el dedo en la puerta y cerrarla. Presión dolorosa, que generalmente lo manejamos como me machuqué. Esa es una presión dolorosa. ¿Ok? Bien. La idea de presentarles estos cuadros es para que vean que no necesariamente a lo largo de su carrera van a decir dolor, terminaciones libres. No, pueden decir dolor, fibras A delta, fibra C, fibras del grupo 3, fibras del grupo 4. ¿Ok? Y así se manejan como receptores.
Bien. ¿Qué voy a estudiar en las vías esteroceptivas? Pues ya nada más vamos a integrar lo que hemos visto a lo largo del curso. Yo tengo aquí, abajo con colores, vía del dolor y la temperatura de tronco y extremidades. O sea, de cuello hacia abajo. Vía de dolor y temperatura de cabeza. Vía del tacto y la presión de cuello hacia abajo. Vía del tacto y la presión de cabeza. 4 vías. ¿Ok? Cualquiera de esos estímulos puede ser doloroso o puede ser no doloroso. ¿Queda claro? Tengo mi taza de café a la temperatura que me gusta y capto, hace frío y disfrutamos la taza del café, el calor de la taza, el sorbo, el paso del café por la vía digestiva y el calentamiento que produce. Son estas sensaciones gratificantes. ¿Ok? Pero puede ocurrir que ese café está muy caliente. Y entonces le doy un sorbo y me quemo la lengua. Entonces se convierte en una temperatura dolorosa. O toco el sartén con las manos. Esa temperatura me va a producir dolor. Bueno, así cada uno de esos estímulos de dolor, temperatura, tacto y presión puede ser doloroso o no doloroso. Ok. Vamos a hablar de las vías no dolorosas ahorita. Simplemente es dolor, temperatura, tacto y presión. Al nivel, aprieto mis dedos. ¿Sí? Siento la temperatura, el calor, el tacto, la presión. ¿Ok? Bien. Puedo manejar este esquema. Este esquema era el esquema clásico desde las últimas decenas de años que se ha manejado. Las vías esteroceptivas constan de 3 neuronas. 3 neuronas. Era el concepto clásico. ¿Ok? Constan de un receptor, un área primaria y un área secundaria. ¿Cuál es la función de estos circuitos? Llevar el dolor al área primaria. ¿Para qué me sirve que esa información llegue al área primaria? Para ubicar la fuente del estímulo. ¿Ok? Ubicar la fuente del estímulo. Me dieron un beso en la mejilla. Pues capté, o una mano, una caricia. Inmediatamente se capta en un área primaria. Y ese estímulo tiene que pasar a través de neuronas asociativas a áreas secundarias. Al llegar a las áreas secundarias, se generan las cualidades de ese estímulo. Se analiza, se califica, se valora ese estímulo ahí. ¿Ok? Y entonces aparecen infinidad de características a ese estímulo. Pero el área primaria lo único que sirve es para saber la fuente del estímulo. La mejilla, la rodilla, el primer dedo. Para eso me va a servir que llegue allá. A ser consciente
el estímulo que estoy captando. Tacto en la mejilla, dolor en la mejilla, presión en la mejilla o en la zona de la mejilla. ¿Queda claro? Ok. Se dice que todas las vías inician en un receptor y eso es un hecho. Si yo no tengo ese receptor, no puedo captar ese estímulo. ¿Ok? Como decía el artículo, hay gente que no capta el dolor, que no percibe el dolor. ¿Ok? Y es grave para estas personas, porque es un guardián, es el que cuida mi cuerpo. Y si yo no lo tengo, pues puedo morir, porque no voy a poder discriminar un estímulo que me produce daño. Por eso lo de nociceptores. Ok. Entonces el primer elemento de todas las vías siempre va a ser un receptor. En el concepto clásico se le llamaba nivel de recepción periférica. Ahí lo ven ustedes. Nivel de recepción periférica, donde recibo el estímulo, el receptor. ¿Qué puede ser? Pues una terminación libre, un disco táctil de Merkel, un corpúsculo de Pacini, uno de Krauss, uno de Ruffini, etc. En el concepto fisiológico, las fibras del grupo 3, del 4, A delta, C. Esos son los receptores. Bien, pero los receptores forman parte de una primera neurona, ¿se acuerdan? Siempre forman parte de una primera neurona. ¿Sí? Estos receptores son esteroceptivos generales y es la ramificación dendrítica de la primera neurona. ¿Ok? Que puede ser libre o que puede ser capsulada. Y esta neurona tiene su cuerpo, por ser aferente, en un ganglio. Entonces, si es una neurona que va del cuello hacia abajo, de cuello hacia abajo, tiene su cuerpo en un ganglio raquídeo. En un ganglio raquídeo. Y va a viajar sus fibras por los nervios espinales. Primero periféricos, luego se mete a los plexos, luego forma las ramas de sus plexos, luego el nervio espinal y por último se mete a la médula espinal por la raíz posterior. Y entra al asta posterior a través del fascículo de Lissauer. Llego a la lámina 2, que es el núcleo gelatinoso de Rolando. ¿Ok? Ahí se establece la primera sinapsis. Estos núcleos, recuerden ustedes que son núcleos de recepción de la información y de procesamiento de la misma. ¿Ok? Ahí se procesa la información que está llegando. Llámese dolor, llámese temperatura, tacto, presión. Si llego al núcleo gelatinoso, lo que va a llegar es dolor y temperatura. Si llego al núcleo propio, en médula espinal, será tacto y presión. Recuerden que el núcleo propio pertenece a las láminas 3 y 4 de Rexet y el núcleo gelatinoso a la lámina 2. ¿Ok?
En el concepto clásico, la información llegaba al núcleo gelatinoso y de ahí se originaba una segunda neurona que formaba un fascículo. En el concepto actual, recuerden que esta neurona no se origina en el núcleo gelatinoso, sino que se origina en el núcleo propio, en las láminas 3 y 4 de Rexel. Y que entonces la información de dolor se procesa en el núcleo gelatinoso y a través de interneuronas se lleva al núcleo propio, a las láminas 3 y 4 de Rexel. Y ahí es donde realmente salen el fascículo espinotalámico lateral y el fascículo espinotalámico ventral. El primero lleva dolor y temperatura. El segundo en rojo lleva tacto y presión. ¿Ok? ¿Y a dónde lo llevan? A tálamo. A tálamo, donde se establece la segunda sinapsis. En el núcleo ventral posterolateral. ¿Se acuerdan? Era el núcleo talámico que recibe esterocepción y propiocepción de tronco y extremidades. Este núcleo da origen a neuronas que viajan formando la corona radiada, que se meten por la cápsula interna y van a irse hacia el área 312, que es el área primaria de la esterocepción y de la propiocepción. Y a través de interneuronas, ¿se acuerdan? Neuronas asociativas, puedo ir a las áreas secundarias, que básicamente son las 5 y las 7 y están en el lóbulo parietal. Bien. Si estamos hablando de cabeza, las vías siguen el mismo esquema. Nada más que lo que cambian son los receptores. Acuérdense que en tallo cerebral es el núcleo espinal del quinto quien recibe dolor y temperatura. Y el núcleo sensitivo principal es el que recibe tacto y presión. Entonces lo mismo, yo tengo terminaciones libres y corpúsculos de Krauss que captan dolor y temperatura. Y tengo discos táctiles de Merkel y corpúsculos de Pacini que captan tacto y presión. ¿Ok? Igual que en tronco y extremidades. Estos receptores que forman parte de esta primera neurona conducen la información a través de los nervios craneales, que ustedes ya saben que solo pueden ser 5, 7, 9 y 10. Son los únicos que tienen neuronas aferentes somáticas generales esteroceptivas. ¿Sí? El principal nervio, el trigémino. Bueno, si estas neuronas llevan dolor y temperatura, hacen relevo en el núcleo espinal del quinto. Si llevan tacto y presión, lo harán en el sensitivo principal. Y entonces lo ven aquí en F. El núcleo espinal del quinto manda información a través de la verde, neurona verde, al núcleo ventral posteromedial. O el núcleo sensitivo principal a través del azul al núcleo ventral posteromedial. En conjunto esto se llama lemnisco trigeminal. Lemnisco trigeminal. En conjunto estas dos forman, junto con otros fascículos, la morada y la roja, el sistema anterolateral. Entonces, aquí antes del ventral posterolateral, esta neurona morada y esta roja
que no son más que el fascículo espinotalámico lateral y espinotalámico ventral, junto con otros fascículos, forman el sistema anterolateral. Y para cabeza, la verde y la azul forman la vía secundaria ventral del quinto o lemnisco trigeminal. Y entonces la información, al llegar a estos dos núcleos, la envían a través de corona radiada y cápsula interna al área 312. Y de ahí a las áreas asociativas. Ese es el esquema general. Si ustedes lo observan, vean, el receptor la sinapsis, primera y segunda sinapsis, el área cortical primaria y secundaria, sobre todo la primaria, todos son niveles de recepción. Receptor recibe, médula o tallo recibe, tálamo recibe, área 312 recibe. Entonces, a estos elementos se les llama niveles de recepción. Y en una clasificación antigua, que a veces siguen manejando, se dice, el receptor es el nivel de recepción periférica. Aquí lo ven. La primera neurona, recepción central, porque acabo de llegar al sistema nervioso central. Si me voy a tálamo, es un nivel de recepción subcortical, porque el tálamo está por debajo de la corteza. Entonces, el nivel de recepción subcortical. Y si yo digo área primaria, entonces el nivel de recepción cortical. ¿Ok? Entonces, no lo olviden y apréndanselo de esa manera. Receptor, nivel de recepción periférico. Primera sinapsis en médula o tallo, nivel de recepción central. Los nervios espinales llegan a médula. Los nervios craneales llegan a tallo. Entonces, cuando llegan a un núcleo, ahí es el nivel de recepción central. Luego envió la información a tálamo, nivel de recepción subcortical. Y luego llevó la información al área primaria, nivel de recepción cortical. Cuando esta información pasa a un área secundaria, entonces hablamos de un nivel de percepción. No es lo mismo recibir, recepción, que percepción. Percepción implica procesos más complejos. ¿Ok? Percibo, percepción. Vamos a ver que... Sí. Entonces, en las áreas secundarias o las de percepción, ¿se puede decir que son las asociativas? Exacto, son las asociativas. Son las de evocación de recuerdos pasados. Es mi biblioteca. ¿Se acuerdan? Estaba acostado en el parque y de momento empezó a sentir patitas. Algo empezó a viajar por las piernas. Esas patitas, esos pasos, llegaron al área primaria, pasaron a las áreas secundarias y en ese momento empieza una búsqueda rapidísima de a qué corresponden esas pisadas, esos movimientos. Eso es la percepción, ¿ok? Y en un momento determinado tengo una respuesta que me despierta rápidamente y ya con respuestas de tipo motora. Una mano que se dirige a esa zona
para quitar ese objeto o esas patitas, ¿cierto? Ok. Y vamos a ver que esas áreas secundarias del lóbulo parietal, lo leyeron en su artículo, tienen que ver mucho con el sistema límbico. Y esas características típicas que se le dan al dolor, ¿ok? Generalmente de aversión. ¿Sí? Bien. Si eso no les cuesta trabajo aprenderse ese diagrama, bueno, aquí van a tener lo que acabamos de ver. Y entonces lo van a aprender de esa manera. Solo voy a ver una. Las demás las leerán ustedes. ¿Ok? Dice, dolor, vía de dolor y temperatura de tronco y extremidades. ¿Cómo es que me la voy a aprender? Ah, ok. Primer elemento, receptor, nivel de recepción periférica. Desde el punto de vista histológico, los receptores para esta vía son corpúsculos de Krauss para el frío y terminaciones libres para dolor y calor. ¿Ok? Bueno, localizados en cuello, tronco y extremidades. Desde el punto de vista fisiológico, un segundo. Sí. 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 Ok, y sin sin ese RAM no le pasa. Sin el RAM nuevo no le pasa. Entonces, ¿qué va a hacer? Ok, ¿qué le va a hacer? ¿Y qué van a hacer?
Bien. ¿Siguen viendo la presentación? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok, mil perdones. Sí, adelante. Ok. Entonces les decía, estábamos viendo la vía de dolor y temperatura de tronco y extremidades, ¿ok? Y entonces les decía que ustedes tienen que aprendérsela como está aquí. Desde el punto de vista fisiológico, los receptores se consideran, aquí está, fibras A delta, ¿sí? Fibras del tipo C, del 3 y del 4. Lo que acabamos de comentar ahorita en clase. La primera neurona, dice la dendrita o axón distal de esta neurona, forma parte del nervio periférico. Su cuerpo se localiza en un ganglio espinal o raquídeo y su axón, ¿sí? Va a viajar y transitar por la raíz posterior medular y el fascículo dorsolateral o del Isauer. Esta neurona se llama aferente somática general esteroceptiva. Al penetrar a la sustancia gris da colaterales a las 6 láminas del asta posterior e incluso puede terminar en las láminas 7, 8 y 9 para generar reflejos somatomotores o visceromotores. ¿Queda claro? Bueno, así es como se van a aprender cada uno de los elementos. Primera sinapsis se efectúa en la médula espinal, en el asta posterior, en el núcleo gelatinoso de Rolando o lámina 2 de Rex. Aquí es donde se genera el procesamiento de dolor. Y a través de interneuronas se lleva la información a las láminas 3 y 4 de Rex. La segunda neurona de tipo cordonal, porque estas son interneuronas, las que van de la lámina 2 a 3 y 4, ¿sí? Dice, poseen su cuerpo en las láminas 3 y 4 de Rexen. El axón se cruza al lado contrario, viaja por el cordón lateral medular contralateral y forma el fascículo espinotalámico lateral, el cual es el que va a ascender, ascender, ascender por médula tallo cerebral y llega al diencéfalo a tálamo. ¿Ok? Ya habíamos dicho que a través del sistema anterolateral hay otro tipo de fibras que se originan en las diferentes láminas del asta posterior y que conducen dolor. Entre ellas tenemos las fibras córtico-mesencefálicas, córtico-periacueductales, espinotalámicas y espinoreticulares. Quedamos que todos estos fascículos forman el SAL o sistema anterolateral. Cada uno de ellos va a llegar a diferentes regiones. Pero los espinotalámicos tienen que llegar al ventral posterolateral. De ahí se origina la tercera neurona, que viaja por corona radiada, cápsula interna, recibe el nombre de tálamo cortical y va a terminar en corteza cerebral, en donde en las áreas primarias, el nivel de recepción cortical, y de ahí pasa a las áreas secundarias. Bueno, la idea es que ustedes se tienen que aprender esos diagramas. Ahí está explicada cada una de las vías. ¿Ok? ¿Sí? Aquí tenemos la vía del dolor y la temperatura de cabeza, la vía del tacto y presión de tronco y extremidades, y la vía de tacto y presión de cabeza. Pregunta: ¿sí queda claro los niveles
que ustedes tienen que manejar. Sí, doctor. ¿Tienen alguna duda? No, doctor. Por ahora no, doctor. Seguro. Yo necesito que para el día de mañana ustedes dominen estos cuadros. En base a todo lo que vimos en médula, en base a todo lo que vimos en los diferentes temas que fueron tallo cerebral, diencéfalo y corteza, y que se aprendan el esquema general. Ese es el esquema general. Porque el día de mañana vamos a platicar de los siguientes diagramas. ¿Ok? Y entonces vamos a intentar comprender por qué un estímulo, llámese dolor, tacto, presión, temperatura, nos genera infinidad de respuestas. Esto se los voy a enviar ahorita, en un momento, para que se los aprendan. Los lean, se los aprendan y mañana discutimos todos los demás aspectos de lo que es las vías del dolor, que es un homúnculo cerebral en donde llega cada información de tacto, dolor, temperatura, ¿sí? Cómo es que viajan, pero necesito que se aprendan los diagramas o estos cuadros sinópticos, para que mañana todos hablemos el mismo lenguaje. ¿Sí? Y podamos hablar de otras conexiones que establecen estas 4 vías. ¿Ok? Entonces podamos entender por qué en un diabético al tocarlo, él tiene una neuropatía diabética, le generamos dolor, donde se genera el proceso de aversión, donde se genera esa sensación de plenitud al sentir dolor en ciertas personas. ¿Ok? ¿Cuál es el papel de la amígdala? ¿Cuál es el papel del lóbulo límbico cuando la información pasa de tálamo al límbico? ¿De acuerdo? Pero necesito que se pongan a estudiar esos diagramas de aquí a mañana. Y mañana continuamos con la clase de vías esteroceptivas, pero enfocadas básicamente a dolor. ¿Ok? Generada por estímulos, ya sean táctiles, de presión, de temperatura o simplemente dolor. ¿Queda claro? Entonces les voy a mandar otro artículo y esta presentación en este momento para que las lean, las analicen en la tarde y mañana podamos seguir discutiendo sobre estas vías. ¿Ok? Y apuntan todas las preguntas que ustedes tengan. ¿Les parece? Sí, doctor, muchas gracias. Bien. Sí, doctor. Aquí vamos a dejar este tema y